Bienvenidos a este segundo video en donde conoceremos Rive, una genial herramienta para crear animaciones, la cual integraremos en nuestro proyecto. Adicionalmente, crearemos nuevas funcionalidades para que nuestra aplicación sea mucho más divertida. Así que, sin más que añadir, comencemos. Lo que nos está quedando pendiente es obtener las balas, ¿sí? De manera aleatoria, y para eso yo les había comentado inicialmente de que esto lo obtendríamos a través de una fuente de datos. Para ello, yo voy a crearme aquí dentro de mis features. Si quieren, pues acá pausamos esto. La idea es que cuando nosotros llamemos al método loadNewBullets, no tengamos estas balas aquí quemadas, sino aquí vamos a consumir un repositorio que nos va a traer estas balas. Listo. Dentro de nuestra feature game, dentro de nuestra capa de dominio, nosotros vamos a crear nuestra carpetita de casos de uso, use cases. Esta carpetita también va a tener su archivo de barril, usecases.art, y vamos a tener nuestro casito de uso, game use case. Listo, nuestro caso de uso lo que va a hacer es una clase GameUseCase. Esta clase lo que va a hacer es recibir por parámetros un repositorio, un game repository. Vamos a inyectar esto a través del constructor de manera requerida. Entonces para esto vamos a crear nuestro game repository. Para eso vamos a crear nuestra carpetita repositories y nuestra carpetita data source. Esto siguiendo los principios de arquitectura limpia y también parte de los principios sólidos. Listo, entonces dentro de nuestro repository vamos a tener un game repository.art, y este game repository.art lo que va a tener es lo siguiente. Vamos a definir el game repository como una clase abstracta. Lo mismo vamos a hacer para nuestra data source, que lo que vamos a hacer aquí en el data source, vamos a tener el método game data source.art. Ya tenemos los dos métodos en la capa de dominio para obtener esta información. Fíjense que aquí ya puedo implementar, ¿cierto?, mi game repository. Vamos a implementar el game repository y con esto ya nosotros podemos tener un método fetchBullets, ¿sí?, para en este caso del repository obtener las balas. ¿Qué pasa ahora? Que nosotros necesitamos implementar estos contratos, y esta implementación de los contratos lo vamos a lograr en esta parte de aquí. Vamos a tener ahora nuestra capa de infrastructure. Listo, fíjense que este game data source lo que va a esperar es implementar los métodos que tenemos en el contrato. Listo, entonces fíjense que aquí en este punto es en donde sí vamos a tener que retornar esta información de las balas. Entonces aquí es donde vamos a manejar esta lógica para poder retomar estas balas de manera aleatoria. Para obtener estas balas, lo que yo voy a hacer aquí primero es definir un random. Vamos a necesitar un random para generar esas balas de manera aleatoria. Luego vamos a tener un contador que se va a llamar un bullet count. Entonces, para que yo le diga que me retorne máximo 5 balas, yo le voy a decir que el random me retorne 5 balas, pero le voy a quitar uno aquí y luego le voy a añadir 2. Porque con esto yo le estoy diciendo de que me vas a retornar un valor entre 0 y 4, pero fíjense que también me puede retornar con el valor de 0. Entonces, cuando él vendría a ser 0, le vamos a sumar 2. ¿Por qué el 2? Porque con esto estamos asegurando de que por lo menos hay en 2 balas, ¿sí? Voy a dejar aquí el comentario más 2 para asegurar que al menos
haya 2 balas. Listo, porque es probable que si me retorna el 0 balas, pues se acaba el juego, ¿cierto? Ahora sí, ¿qué vamos a hacer después de esto? Vamos a generar las balas. En este caso lo vamos a generar de la siguiente manera. Vamos a usar el list, que es de tipo wallet, y le vamos a utilizar el método generate. Este generate lo que va a hacer es esperar hasta este punto. Fíjense que lo que yo estoy haciendo, le estoy diciendo es que me generes un listado de balas en donde va a ser de una cantidad que ya te definí antes, para que todas estas sean llenas. Anthony, entonces vamos a retornar siempre balas llenas. Pues no, la idea luego es tratar estas balas, ¿cierto? Porque podemos en este caso devolver balas como que aleatorias entre llenas y vacías. Puede ser una llena, una vacía, pero por lo menos vamos a tener una vacía. Y para manejar esa lógica de que por lo menos una sea vacía, vamos a hacer lo siguiente. Y ahora sí, una vez que yo tenga todo esto listo, a continuación, para hacerlo un poco más simple, listo, vamos a hacer que estas balitas se ordenen de tal manera que primero me muestren como que las llenas y luego las vacías. Listo, y con eso ya tendríamos listo nuestra lógica para obtener estas balas de manera aleatoria. Ahora, ¿qué queda? Llamar todo esto nuestro caso de uso. Ya teníamos aquí definido nuestro casito de uso. Fíjate que tenemos un fetch wallets y este casito de uso al final debería estar llamándose, ¿cierto? Aquí al momento de que nosotros cargamos nuestro game provider. Vamos a irnos a nuestro provider, game provider, y al momento de que nosotros tenemos al game state notifier, yo voy aquí a declarar en nuestro provider que necesito un caso de uso. Listo, ¿y de dónde tengo este game use case? Para eso yo voy a tener que tener aquí nuestro game use case. Fíjense que este game use case va a ser igual a el game use case, pero este game use case espera un repository. Este repository al final vendría a ser el que yo debería implementar. Entonces yo voy a tener un repository implementation y fíjense que este va a esperar un data source. Entonces yo lo voy a esperar internamente, le voy a pasar el game data source implementation, ¿sí? El que vendría a ser esta clase. Y listo, con esto yo ya tengo mi caso de uso, y una vez que tengo mi caso de uso, fíjense que al momento de yo cargar las balas, ya no voy a llamar esta lista quemada, sino yo voy a llamar al game use case y voy a hacer el fetch bullets. Listo, con eso ya tenemos la carga de nuestras balas desde la fuente de datos. Como les repito, si en algún momento ustedes quieren cargar esta información de las balas desde un servicio o desde algún otro punto, fácilmente pues pueden hacer solamente el ajuste en la implementación y con eso ya queda muy sencillo de mantener. Listo, fíjense que es lo que nos está trayendo: 2 vacías, 1 llena. Listo, entonces ahí está funcionándonos bien, está trayendo las balas de manera aleatoria, pero lo que estoy viendo es que nos está trayendo una bala vacía. Bueno, en este caso nos está dando el caso en el que todas son vacías. Entonces algo pues rarito, ¿cierto? Ya pudimos analizar qué es el error que estaba sucediendo en la lógica, porque vimos un caso en el que las balas que nos retornaba nuestra data source, todas las balas eran vacías. Entonces lo que está sucediendo es que aquí al momento nosotros recorrer el listadito para reemplazar el valor de las balas de manera aleatoria, nosotros estamos empezando el recorrido desde el 0. Y claro, fíjense que hasta este punto nosotros, la primera vez que generamos listadito, todas las generamos con que son llenas. Y luego a la posición 2, es decir, al segundo elemento, nosotros le estamos dando el valor de que esta sea vacía. Entonces ya tenemos una llena, una vacía, entonces a las demás sí es donde deberíamos aplicar esta lógica. Entonces este recorrido debería empezar desde la posición 2, es decir, a partir del tercer elemento deberíamos empezar a aplicar esta lógica para ir cambiando aleatoriamente el valor de las balas. Listo.
Entonces, una vez corregido esto, ahora sí vamos a probar y vamos a verificar que todo esté marchando de acorde. Listo, ahí se levanta. Fíjense que aquí estamos llamando por vez primera a nuestro caso de uso. Fíjense que en nuestro caso de uso nos retornó 5 balas. Y bueno, es un nuevo día y quería aprovechar en compartir con ustedes algunas mejoras que hice en la pantalla de fin del juego. Pero antes de pasar a mostrar esas mejoras, vamos a ajustar nuestro Game Provider. Vamos a modificar ese Remaining Hertz a 1 con el fin de que el juego termine de inmediato para poder llegar a esa pantalla de fin del juego. Vamos a guardar estos cambios y vamos a correr la aplicación. Listo, nos muestra la pantalla del juego. Vamos a disparar a Juanito. Fíjense que hay muchas que están vacías, entonces ya disparé la que está llena. Y inicialmente podemos apreciar dos GIFs muy graciosos, uno en el que muestra al gato en la bañera e indicando que este jugador perdió, y el otro en donde el gatito está riendo, indicando con un tono burlesco que ganó, ¿cierto? Y por medio un texto que indica que podemos presionar en cualquier lugar para continuar. Si nosotros presionamos en cualquier lugar, nos vuelve a mostrar la pantalla inicial del juego, en donde podemos volver a jugar, valga la redundancia, y si llegamos a esa pantalla final, pues se repite lo mismo. Listo. Entonces, ¿cómo es que logramos eso? Para eso, dentro del scaffold, en el shield, yo encerré en este caso todos los componentes dentro de un stack. Este stack contiene dos widgets, un column y un center. Vamos a empezar por este center, que es el widget que se muestra sobre el column. Este widget contiene un info en game bar. Y si recuerdan, en la pantalla del inicio también hemos creado algo muy similar a esto, en donde mostramos tanto el turno del jugador como las balas que se cargan por cada ronda. Entonces lo que mostramos aquí es algo muy similar, con la diferencia que solamente mostramos un texto quemado indicando que podemos presionar en cualquier lugar para continuar. Pasando con el contenido del column, fíjense que tenemos dos widgets expanded, esto con el fin de que el contenido de este column ocupe el ancho y todo el alto disponible, haciendo de esta manera que ambos elementos queden distribuidos homogéneamente. ¿Qué tenemos dentro de este endgame container? Fíjense que nosotros estamos enviándole por parámetro la información de un player, y en este caso yo le estoy indicando que al de arriba es el player 1 y el de abajo es el player 2. ¿Y de dónde obtenemos esta información? Del game provider que ya tenemos declarado y con el cual controlamos el estado del juego. Entonces, dentro de este endgame container, lo único que nosotros tenemos es, primero estamos recibiendo por parámetro la información del player, y luego estamos declarando un booleano que lo que hace es validar es que él ganó. Listo, y lo único que hacemos para obtener este booleano es validar que los corazones restantes sean mayores a ceros. Internamente tenemos un stack que lo que hace es mostrar una imagen. En este caso, esta imagen lo que hace es cargar un recurso. Listo, este recurso viene con la extensión .gif, y dependiendo si es que en este caso él ganó o perdió, mostramos un gif que sonríe o un gif pues mojado. Y adicionalmente, en la parte del texto lo que hacemos es concatenar el nombre del jugador con la palabrita ganó o perdió de acuerdo al valor del booleano. Y de igual manera, en la parte inferior evaluamos en este caso el booleano que hemos declarado anteriormente, y de acuerdo a esto mostramos un color de texto para cada estado, si ganó o perdió. Para poder mostrar este GIF, lo que nosotros hicimos fue, al igual que las imágenes, incluir dentro de los assets, dentro de la carpetita GIFs, estos dos recursos, tanto el GIF del gatito sonriente como el GIF del gatito mojado. Y recuerden que para que nos tome estos cambios debemos haber agregado dentro del postspec la ruta a esta nueva carpetita dentro de la sección de assets. Y bueno, una vez que tengamos estos GIFs añadidos al proyecto, dentro del endgame sprint, cuando el usuario haga tap sobre cualquier lugar de la pantalla, primero lo que vamos a hacer es invalidar el game provider, que en este caso gestiona todo el estado del juego mediante el ref.invalidate. Esto lo que hace es refrescar y es como crear nuevamente toda la instancia del provider, ¿sí? De esta manera estamos asegurando de que la nueva ronda todo esté inicializado pues desde cero. Y posterior a eso hacemos la navegación con el context.go hacia la ruta del juego. Y bueno, con esto yo creo que podemos pasar al siguiente tema, en donde podemos hablar y conocer un poco más de Ripe. Entonces, pasemos al navegador y escribamos Ripe. Y vamos a ingresar al primer resultado que nos aparece en el navegador. Ripe es una plataforma que permite crear animaciones interactivas y ligeras, pensadas especialmente para aplicaciones y juegos. A diferencia quizás de
las animaciones tradicionales como videos o GIF, las animaciones de Rive están basadas en vectores y lógica en tiempo real, lo que significa que se van a ver súper fluidas. Pesan muy poco y también pueden reaccionar a la interacción del usuario. Por ejemplo, puedes usar Rive para animar iconos, personajes, pantallas de carga o incluso para darle vida al sistema de feedback de tu app. Lo mejor es que Rive tiene integración directa con Flutter, lo que nos permite cargar las animaciones como si fueran cualquier otro widget y controlarlas desde el código usando su API. Así podemos hacer animaciones que respondan a estados, eventos o acciones del usuario en tiempo real. Para poder conocer más acerca de este soporte sobre los diferentes frameworks y sistemas operativos, vamos a deslizarnos hacia la parte inferior y vamos a encontrar esta sección. Aquí podemos revisar mucho más la documentación al respecto que tiene Rive para la integración con todas estas plataformas. Vamos a ingresar a esta sección y fíjense que nos va a llevar a esta otra página en donde vamos a poder encontrar en este caso la integración con Flutter. Ingresamos a esta parte y vamos a observar la información de cómo poder implementar Rive en nuestro proyecto. Listo, entonces vamos a volver a la página principal y también les quiero compartir esta sección dentro de Community llamada Marketplace. Dentro de esta sección nosotros vamos a poder observar diferentes animaciones que nosotros vamos a poder implementar en nuestro proyecto de manera gratuita. Lo único que tenemos que hacer es, por ejemplo, abrir esta. Para poder utilizar este recurso, lo que nosotros vamos a necesitar es descargar esta animación formato de tipo Rive, que es lo que requiere el paquete de Rive para poder implementarlo en nuestro proyecto. Entonces nosotros podemos irnos aquí en esta sección de descargar. Fíjense que este archivo tiene la extensión .riv. Con eso nosotros podemos empezar a hacer la integración. Pero para este caso, yo creé un nuevo proyecto en el cual tenemos esta animación. Les quiero compartir por aquí. Fíjense que tengo estos dos artboards, así se les denomina a estos espacios, a estas mesitas de trabajo. Si es que ustedes quieren conocer mucho más acerca de estas animaciones, yo les invito a que puedan ver todos los tutoriales que ofrece Rive de manera gratuita para que cualquier persona aficionada al diseño pueda empezar a interactuar y a aprender. En este caso yo creé dos tableritos, uno que se llama FrontCAD y el otro denominado BackCAD. Como ustedes quizás ya se dieron cuenta, mi intención es llevar estas animaciones a nuestro minijuego y en vez de mostrar estos iconos aburridos de personitas, mostrar estos gatitos. Y fíjense que también aquí yo tengo una animación que hace parecer como si fuese una gota de agua llegando al gatito. Y ya se dieron cuenta que la intención es que cada vez que yo disparo, siempre y cuando la bala esté llena, yo pueda activar esta animación. Vamos a irnos a la sección de Animate y voy a iniciar esta animación. Vamos a dar a play y fíjense que inicialmente yo tengo dos líneas de tiempo. Una línea de tiempo que es el idle y otra línea de tiempo que es el cat width. Cuando yo empiezo a reproducir la animación, tiempo de línea que se ejecuta inicialmente es el de idle. Aquí yo tengo un input que es de tipo booleano, que cuando yo lo marco como true, fíjense que él hace esa animación de agua, esa animación de gota de agua. Entonces esta integración es súper flexible, ya que si en algún momento tenemos animaciones que queremos que reaccionen a ciertos eventos dentro de nuestra aplicación, nosotros lo podemos controlar gracias a Rive. Y lo mismo para el catback. Fíjense que cuando yo selecciono el catback, yo también tengo las mismas líneas de tiempo, tanto el idle como el cat width. Inicialmente el gatito está dando la espaldita porque ya se dieron cuenta que ese gatito yo quiero ponerle en la parte inferior. Y cuando yo marco dentro del input el booleano shoot, él muestra la animación de disparo. Listo, entonces una vez que yo tenga esta animación, vamos a irnos a estas opciones y vamos a exportarlo como archivo .riv, que es el que vamos a utilizar para hacer la implementación en nuestro proyecto de Flutter. Y lo único que voy a dar es a este botón de exportar. Se nos descargó la animación, entonces vamos a volver a nuestro proyecto y ahora sí que sí vamos a iniciar con la implementación de Rive y vamos a ver cómo es que queda nuestra aplicación con nuestras animaciones. Vamos a iniciar entonces agregando el paquete Rive mediante el PostPeg Assist. Aquí podemos observar que ya tenemos el paquete de Rive, nos está tomando la última versión que vendría a ser la 13.20. Adicional a eso, yo voy a crear por aquí una nueva carpeta que se va a llamar Animations. Y dentro de Animations voy a colocar el archivo Rive que acabo de exportar.
Adicional a esto tenemos que incluir el nuevo asset y una vez con esto, dentro de nuestro lib vamos a crear una carpetita llamada services en la cual vamos a crear nuestra carpetita animations. Dentro de esta carpetita de animations yo voy a crear mi carpeta de modelo y también voy a utilizar el provider de Riverpod. Para ello también voy a tener una carpeta de providers. Vamos a iniciar creando un nuevo modelo llamado config animation.art. Voy a renombrar esta carpetita para que se llame animation. Listo, vamos a empezar a crear la clase. Y bueno, hasta este punto hemos creado el modelo config animation donde tenemos todos los atributos necesarios para empezar a configurar nuestro animation. Necesitamos el asset path, que vendría a ser la ruta donde está el archivo RIP. Necesitamos el nombre de la mesa de trabajo. También necesitamos una instancia, el ID de la instancia. Esto es muy importante porque ya les voy a explicar más adelante. Y un state machine. Recordemos que nuestro proyector tiene un state machine. Este state machine lo que se encarga es ejecutar una serie de timelines de acuerdo en este caso al input. Entonces por eso es importante definir un state machine. Posterior a esto yo voy a crear un RIP file provider para poder tener una instancia en la que podamos acceder a la ruta y en este caso también aprovechar y cargar el archivo RIP. Y listo, hasta este punto hemos creado nuestro RIP File Provider, que lo que hace es un Future Provider de tipo Family, que en este caso nos sirve para poder enviarle por parámetro un string. Este parámetro es el que a nosotros nos sirve para poder cargar este archivo RIP. ¿Por qué utilizamos un Future Provider de tipo Family? Porque en algún momento si nosotros necesitamos cargar otros archivos RIP, lo que hace Future Provider es, si es que en todo caso es un parámetro diferente al que antes ya hemos accedido, crea una nueva instancia del provider en donde hace la carga del archivo. Pero si en nuestro caso vamos a utilizar diferentes instancias o vamos a acceder a este mismo archivo desde diferentes puntos simultáneamente, esto nos sirve porque él internamente maneja una caché en donde la vez primera carga el archivo y las siguientes veces que accedamos a este feature provider, él como ya tiene la carga del RIP file en memoria, no hace falta que la vuelva a cargar, sino que directamente nos retorna el RIP file. Listo, ahora podemos crear nuestro siguiente provider que vendría a ser el de la animación. Una vez creado el método de inicialización de la animación, fíjense que lo que yo hago es consumir el RIP File Provider enviándole por argumento la ruta del archivo. Esta ruta la voy a obtener de mi modelo config, que yo también voy a recibir este mismo como parámetro dentro de mi state notified. Una vez tengamos el RIP file cargado, yo voy a ubicar la mesa de trabajo por el nombre que yo he configurado en mi modelo de config. Listo, entonces una vez yo haya encontrado la mesa de trabajo, lo que yo voy a hacer es dentro de mi state, yo tengo
el atributo artwork y a ese es el que le estoy dando el valor del artwork que yo encontré en la instancia. Y también estoy aprovechando en definir que el cargando ya es falso porque hasta este punto ya tenemos el archivo RIP file inicializado. Ahora vamos a crear el provider, el cual nos va a servir como punto de acceso desde el widget. Y bueno, estoy definiendo el provider animation como un state notified provider de tipo family porque le voy a enviar como parámetro el config animation. Esto porque la idea es tener un widget que tenga un propio provider. Esto para evitar compartir el estado que tenemos en este provider en los diferentes widgets que podemos instanciar. La idea es que según yo vaya instanciando mis propios widgets, cada instancia del widget tenga su propio gestor de estado para evitar conflictos de estado que se puedan dar entre estas. Póngase el caso a que yo a una animación le quiero configurar un hardware diferente a la otra. Sí, y como en este caso estamos compartiendo estado, si yo hago esa configuración, el cambio va a aplicar para ambos widgets porque están compartiendo el mismo estado de Riverpod. Entonces lo que yo logro con este family es definir un config animation para cada widget de manera independiente. Y para eso fue que nosotros también en el modelo hicimos este ajuste para validar que efectivamente cuando yo creo un nuevo modelo, él valida cada uno de sus atributos y evalúa de que sean diferentes para que en este caso él entienda que es una nueva instancia. Y con esta evaluación el provider de Riverpods, al ser de tipo family, interpreta que es una instancia nueva, por ende crea una nueva instancia por cada widget. Listo, entonces ahora vamos a pasar a crear el widget para poder entender mejor esta idea. Hasta este punto ya tenemos nuestro widget, el cual consume al provider de la animación para de este modo poder acceder al artboard. Y dependiendo si es que el artboard no es nulo, mostramos el widget RIP. Y si es que en todo caso es nulo, mostramos un texto con un error. Ahora lo que vamos a hacer es llamar a este player animation en nuestra pantalla del juego. Recuerden que dentro de la pantalla del juego nosotros teníamos dos player container y este player container lo que tenía era un icono. Ahora yo no quiero un icono, sino en lugar del icono voy a llamar al widget player animation widget. Y aquí es en donde vamos a indicar la ruta, el nombre del tablero, la instancia y un state machine. Pero claro, como en este caso yo estoy reutilizando el player container en ambos casos, entonces yo necesito pasar por parámetros a este widget padre esta configuración. Y en este punto es en donde sí vamos a pasarle el modelo para ambos casos, tanto para el player 1 como el player 2. Recordando el modelo de RIP, yo creé dos tableritos, tanto para el player 1 como para el player 2. El player 1 es el que se va a estar situado en la parte superior de la pantalla y va a estar mirando hacia nosotros. Y el otro player 2 es el que va a estar de espaldas. Entonces en este punto el asset path va a ser el mismo para ambos. En cuanto al artboard name, fíjense que para ambos casos el artboard name es diferente. Para el primer caso es frontcat y para el segundo caso es backcat. En cuanto a la instancia le voy a dar un texto plano que va a ser player 1. Lo mismo para el contenedor del player 2. Y para el state machine, fíjense que para ambos tableritos el nombre del state machine cambia. State machine front y state machine back. Entonces yo voy a copiar estos nombres.
Y listo, hasta este punto hemos llamado dentro del player container nuestro widget que contiene la animación Ripe. Ahora vamos a compilar la aplicación y vamos a ver cómo es que se ve. Listo, la aplicación ya terminó de compilar y fíjense que ya tenemos la animación. Bueno, no se podría llamar animación porque fíjense en qué estado tenemos la animación. Tenemos este estado en un estado inicial. Y lo que sucede es que por defecto las animaciones, si es que no especificamos el timeline, ellos se quedan así, como podemos ver en el proyecto. Y recuerden que nosotros tenemos la interacción con el input para poder hacer esta animación. Recuerden que siempre y cuando el input esté apagado, la animación inicia. Entonces yo necesito poder interactuar con ese input, inicialmente definirlo desactivado, para que de esta manera él pueda iniciar con la animación. Para eso yo tengo que ir al Animation Provider y hacer unos cuantos ajustes. Y listo, con esto probemos a ver qué pasa. Para ello vamos a parar la compilación del proyecto y vamos a volver a levantar la aplicación. Como podemos observar, la animación inicial con el estado en false es que solamente muevan la cabecita, ambos gatos. Pero pueden observar que este movimiento es un poco rápido, ¿no? Hay forma de controlar esta velocidad y efectivamente sí, lo único que tenemos que hacer es irnos a este Player Animation Widget y dentro de RIP tenemos una propiedad que se llama Speed Multiplayer. Este Speed Multiplayer inicialmente tiene una velocidad de 1 y nosotros podemos ir disminuyendo este valor para hacerlo más lento. En este caso le voy a dar una velocidad a la mitad, que vendría a ser el 0.5. Listo, ahora que nos está faltando, la animación que se va a ejecutar cuando yo hago o cuando yo interactúo con el botón disparar, siempre y cuando obviamente la bala esté llena. Entonces lo que nos está haciendo falta es crear el método para poder hacer el disparo siempre y cuando al momento de interactuar con el botón la bala esté llena. ¿Y cómo hacemos el disparo en la animación? Lo único que tenemos que hacer es cambiar el valor del shot input a true para que él reconozca el cambio en el input y en consecuencia se ejecute el timeline de disparo. Para ello vamos a crear el método shoot. Con este método creado, lo que yo puedo hacer es dentro de el game container, en el callback del botón, yo puedo llamar al método start shoot animation de mi animation provider. Y fíjense que lo que yo necesito es indicarle el config de esta animación para que él pueda tomar el provider que está tomando internamente el widget de animación que tenemos definido internamente en Player Container. Para ello deberíamos pasarle esta misma configuración. Entonces vamos a hacer la pruebita, disparando a Pepito. Pero bueno, antes de hacer esta prueba vamos a cambiar el Game Provider para que el juego no acabe súper rápido. Vamos a volver a compilar la aplicación. Listo, tenemos una bala llena, una vacía. Vamos a disparar la llena. Fíjense que se ejecutó la animación del disparo. Vamos a volver a disparar. Pero claro, se dieron cuenta de que en este caso de las dos balas, una estaba llena y una vacía. Se supone que cuando la bala es llena, se ejecuta la animación de disparo. Pero si es que en este caso es vacía, no debería ejecutarse. Entonces, ¿cómo podemos controlar esa lógica para que este disparo, esta animación de disparo se ejecute en ese momento? A continuación lo que vamos a hacer entonces es llevarnos este llamado al método internamente en el Game Provider. Y fíjense que hasta este punto yo en el Animation Provider voy a necesitar pasarle este config para que él pueda ubicar el widget con el que yo quiero interactuar. Pero como podemos ver, dentro de nuestro widget, dentro de nuestro game container, tenemos quemado esta configuración. Entonces lo que yo voy a hacer es crearme constantes que van a tener estas configuraciones tanto para el player 1 como para el player 2.
Y bueno, ahora lo único que tengo que hacer es referenciar a esta configuración tanto desde el widget como desde el provider. Entonces yo voy a tener la referencia al método que inicia o que se encarga de iniciar esta animación de disparo tanto para el player 1 como para el player 2. Y estos son los que voy a esperar recibir por parámetro dentro del GameStateNotifier. Y bueno, con esto definido, ahora lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Vamos a irnos al método shoot y aquí es en donde vamos a evaluar si es que ejecutar la animación o no. Entonces nos vamos a ir a la lógica cuando la bala actual no está vacía, es decir, cuando se ejecuta el disparo. Fíjense que aquí tenemos la validación. Si es que el player 1 ha sido disparado, se ejecuta la lógica y por defecto, si es que en todo caso lo contrario, en donde el player 2 ha sido disparado, se ejecuta lo siguiente. Entonces lo que yo voy a hacer aquí, antes de hacer toda esta lógica, es llamar a las funciones que inician la animación de disparo. Y para probar vamos a parar la compilación y vamos a volver a lanzar. Vamos a ver que 2 balas son llenas y 2 vacías. Vamos a hacer la jugada. Juanito dispara a Pepito. Fíjense que el disparo fue correcto, se le quitó el corazón y apareció la animación. Ahora Pepito dispara a Juanito. Fíjense que no hubo animación, por ende significa que la bala fue vacía y por eso es que no podemos observar una disminución en la cantidad de vidas que tiene Juanito. Y bueno, para respetar la animación, ¿qué les parece si durante ese proceso yo oculto los botones? Para ello lo que voy a hacer es agregar un nuevo booleano en el estado que se va a llamar isShooting. Y este es el que vamos a llamar al momento de hacer el disparo. Posterior a eso, antes de actualizar el estado, yo voy a decirle que haga una pausa de 2 segundos. Y lo que ahora queda por hacer es ajustar el player container. Vamos a parar la ejecución y vamos a volver a ejecutar la aplicación. Y listo, acá quedó pendiente ajustar esta validación y es que como estamos haciendo lo contrario, es decir, si es que no está cargando y si es que no está disparando es en donde recién vamos a mostrar el botón, por eso es que no funcionaba adecuadamente esta lógica. Ahora sí, fíjense que vamos a disparar, fue vacía, esperamos 1, 2, nos vuelve a aparecer la opción para seleccionar, se actualiza toda la información, es el turno de Juanito, vamos a hacer el disparo, fíjense que ahí sale la animación, pasan los 2 segundos, se actualiza la ronda y ahora sí nos permite hacer la decisión nuevamente. Y listo, hasta este punto ya hemos implementado nuestra animación Riff en el proyecto. De esta manera, fíjense que la interacción quizás es un poco más animada, es un poco más dinámica. Y con esto nosotros podemos incluir muchas más animaciones. Riff como tal es una plataforma muy completa, vale la pena de todas maneras echarle un ojo a toda la documentación que este tiene. Recuerden que tiene soporte para diferentes plataformas, entonces es más que seguro que es una herramienta que nos puede servir para este proyecto y para muchos más que ustedes tengan en mente. Bueno, para iniciar con la implementación del modo player versus computador, lo primero que voy a hacer es crear una nueva clase hija que va a extender de la clase padre, al cual vamos a llamar playerbot. Con esto estamos definiendo al inicio del juego que nuestro player 2 va a ser un bot con el nombre computador. Ahora fijémonos que cuando nosotros cargamos las balas y dentro de esta carga de balas nosotros cargamos una bala, ya mostramos en la UI los botones disponibles para poder hacer la jugada. Al finalizar la jugada, lo que nosotros hacemos, aparte de esperar 2 segundos para actualizar el estado, validamos si es que el juego ha terminado y también validamos el estado de las balas para en consecuencia cargar nuevas balas o cargar una bala de estas balas que aún se encuentran disponibles. Entonces, ¿qué les parece
Sí, esta parte yo me la voy a llevar a un método que se llame validate game status. Y este validate game status lo que va a hacer es validar todo lo que teníamos antes. Listo. Una vez que se haya hecho toda esta validación, yo voy a llamar a otro método que se va a denominar validate turn. Este método lo que va a hacer es primero definir si es que el jugador actual es un player bot, entonces significa que nosotros sabemos que es turno del bot. Una vez que sepamos cuál es el turno del bot, lo que nosotros vamos a hacer es tomar una decisión. Para ello, el bot en sí lo que debería hacer es llamar al método shoot. Pero fíjense que ese shoot espera un player, es decir, que el bot debería decidir a cuál player disparar. Entonces, para poder lograr esa lógica, lo que yo voy a esperar es, en este caso, un booleano, para saber en este caso si es que el bot ha decidido dispararse a sí mismo. Entonces, nosotros tranquilamente podríamos quizás tener aquí un random, y en base a este random evaluar, ¿no? Si es que ha decidido dispararse a sí mismo, entonces recuerdan que nuestro bot vendría a ser el player 2. Y si es que en caso no, ha decidido disparar al oponente, en este caso él debería haber disparado al player 1. Y con eso ya tendríamos lista esta lógica. Pero lo que yo quiero hacer es dejar esto completamente escalable, ya que si en algún futuro yo quiero esperar que esta decisión no necesariamente sea de un player bot, sino que pueda ser de una fuente de datos, ya sea de un jugador que esté conectándose desde otro teléfono, a través de internet o a través incluso de Bluetooth. Entonces yo debería tener una fuente de datos que va a esperar esta decisión. Vamos a empezar creando el caso de uso que va a llamarse player decision use case.art. Está ese caso de uso. Y finalmente podemos completar el caso de uso. Ahora vamos a crear nuestra fuente de datos en la capa de infraestructura. Entonces lo que vamos a hacer aquí es tratar de emular una decisión que tomaría un computador. Para ello vamos a aplicar la siguiente lógica. Entonces, lo que estamos haciendo hasta el momento es darle un segundo de delay, emulando que el bot está pensando. Posterior a eso, estamos recibiendo mediante argumentos la cantidad de balas, el listado de balitas, y en base a eso nosotros hacemos los cálculos de cuántas son vacías y cuántas son llenas. Para posterior a eso, en base a que si es que las vacías son mayores a las llenas, yo voy a retornar un booleano que va a ser la decisión si es que se dispara a sí mismo. Si es que en este caso las vacías son mayores a las llenas, a él le conviene dispararse a sí mismo para ir descartando balas y así mejorar las probabilidades. De esta manera yo le estoy diciendo que va a tomar la decisión, pero con una probabilidad de error, listo, en donde el 90% de las veces va a decir de que sí, se va a disparar a sí mismo. Y en el caso contrario, si es que las balas llenas son mayores a las vacías, entonces la decisión de que se dispare a sí mismo va a tener también un margen de error en donde solamente el 10% de esas veces va a disparar al enemigo. Esto es como que una lógica sencillita en donde nosotros estamos indicando que él debería o no debería dispararse a sí mismo. Listo, ahora vamos a ajustar el caso de uso porque ya este me pide el listado de balas. Y listo, hasta el momento ya tenemos los dos casos de uso. Ahora lo que toca es irnos a el método que se encarga de hacer el turno del jugador, y con esto fácilmente llamando al caso de uso
Listo, y con eso ya tenemos la lógica del jugador versus el computador. Vamos a ejecutar la aplicación para poder validar qué es lo que tenemos hasta el momento. Entonces fíjense que nosotros somos Juanito y el computador está en la parte inferior. Es nuestro turno. Vamos a disparar al computador. Ahora es el turno del computador y fíjense que él hizo la decisión en dispararse a sí mismo. Listo, ¿qué pasa? Fíjense que cuando el bot hace la decisión, el botón me sigue apareciendo. Entonces para ello vamos a ajustar nuevamente nuestro contenedor del jugador. Lo que vamos a hacer aquí ahora es enviarle un booleano que solamente diga mostrar botón. Listo, ahora nosotros vamos a tener esta lógica de aquí, la parte de arriba, para evitar tener código duplicado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es declarar otro booleano para saber si es que el turno actual es de el bot. Y listo. Ahora es turno de Juanito, disparamos al bot. Ahora es turno del computador. Fíjense que ya no aparece el botón, el computador hace el disparo y en este caso ya es turno de nosotros y ahora sí nos muestra los botones para poder tomar la decisión. Hasta ahí tenemos el modo contra el computador, pero también me gustaría implementar el modo versus la IA. Para ello, esto es más sencillo, ya que lo que yo voy a hacer es en la fuente de datos, en la capa de infraestructura, fíjense que yo tengo el bot decision. Pero al igual que esto, yo voy a crear una fuente de datos nueva que vendría a ser la decisión desde la inteligencia artificial. Y bueno, en esta parte lo que voy a hacer ahora es construir toda la conexión para poder mandar un prompt explicándole la lógica del juego a la inteligencia artificial y que ésta en consecuencia me pueda retornar una decisión. Para ello yo voy a utilizar el Postspec Assist y voy a implementar el paquetito Google Generative AI. Listo, hasta este punto tenemos el prompt inicial en donde explicamos la dinámica del juego. Y para nosotros enviar como historial este prompt al modelo de IA, nosotros debemos primero antes cargar este prompt, pero a través de un método principal. Para este caso, yo voy a crearme un nuevo método en nuestra interfaz que se va a llamar loadNewGame y este lo que va a hacer, aparte de enviar el historial del initial prompt, le vamos a pedir también que nos devuelva un nombre para nosotros en este caso poder asignarlos a la parte de la UI. Listo, entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Listo, ahora para que la IA tome una decisión más adecuada, lo ideal sería enviarle a la IA un log en donde él pueda ver los últimos movimientos que ha realizado, en este caso el player 1. Listo, entonces para enviarle esa información yo voy a crearme un log y este log es el que yo le voy a enviar a este método getShootDecision. Listo, una vez creada nuestra clase, estamos sobreescribiendo el método toString para en este caso enviarle a la IA la información ya tanto del actor, si es que se disparó a sí mismo, la bala si fue vacía o estuvo llena, y en este caso los corazones restantes de ambos jugadores. Esta es información básica que necesita la inteligencia artificial para poder deducir y tomar una decisión en consecuencia. Ahora en el Game Provider nosotros vamos a incluir en nuestro Game State un listado de este modelito que vendrían a ser nuestros logs. Y ahora lo que vamos a hacer en la parte superior es crear un método para reportar estos logs. Este va a esperar un game log.
Y también vamos a tener un método que se va a llamar resetLog. Entonces yo voy a enviar ese reporte antes de actualizar esta información, justo en este punto donde ya tenemos actualizado tanto el player al quien se ha hecho el disparo y en este caso pues quién fue el quien lo hizo. Y listo, ahora cuando vamos a llamar al otro método que tenemos definido, el resetLogs. Este resetLogs lo vamos a llamar después de que el bot haya hecho el disparo. De este modo, cada vez que haya hecho el disparo, nosotros vamos a limpiar los logs para que los tome y él pueda tomar esta información fresca. Listo, entonces vamos a ajustar esto. Y bueno, una vez que tengamos esta información de los logs, a continuación vamos a pasar a crear el prompt para solicitar el turno a la inteligencia artificial. Y bueno, hasta este punto ya tenemos construida la lógica para solicitar a la IA la decisión. Estamos enviándole los logs que hemos obtenido durante el transcurso del juego y ahí estamos concatenándolos con saltos de línea para que así al momento de enviarle el prompt le comentemos que este es el historial de la partida, es su turno de elegir y elige con sí si decides dispararte a ti mismo o con no si decides disparar al oponente. Y en base a eso, la inteligencia artificial debería responderme la decisión y esta decisión es la que yo voy a devolver en este GetShot Decision. Vamos a terminar de ajustar estos últimos detallitos. Y fíjense que aquí en el Game Provider, ahora este Shoot Decision me pide el listado de logs. Entonces yo voy a enviarle el estado de mi State Provider. Y listo, lo único que tendríamos pendiente es inicializar esta inteligencia artificial y para lograr eso lo que nosotros necesitaríamos sería que en la parte inicial de Load New Ballets, en este caso definir, ¿cierto? El bot name, que vendría a ser el Player Decision Use Case Load New Game. Este lo que va a hacer es retornarme el nombre del bot y este es el que yo le voy a mandar como parámetro al player bot que estoy inicializando al inicio del juego. Fíjense que aquí en el caso de uso del Player Decision yo le estoy diciendo que la implementación concreta de este Player Decision es el Bot Decision. Claro, él va a ingresar aquí y me va a mostrar el Bot Player. Pero si es que yo quiero cambiar el modo a contra la IA, lo único que yo tengo que hacer aquí es llamar al IA Decision Data Source Implementation y con eso él lo que hace ya es consumir el IA. En base a esto él debería tomar una decisión, pero ¿qué pasa? Es que se nos pasó indicarle cuáles son las balas iniciales, ¿cierto? Para eso yo voy a tener que modificar mi game log de la siguiente manera. Listo, entonces en este punto voy a hacer este reporte. Listo, voy a reportar que es una nueva ronda y la información única que yo necesito aquí es saber cuántas balas es que se tienen. Y listo, con esto ya tenemos todo este reporte, vamos a volver a hacer la pruebita y ya deberíamos tener un mejor prompt para que la inteligencia artificial pueda tomar una mejor decisión. Listo, aquí también quiero aprovechar en hacer una corrección y es que al momento de cargar nuevas balas, nosotros estamos haciendo esta carga de una manera asíncrona, porque aquí estamos diciendo que nos espere 2 segundos. ¿Y qué pasa? Que cuando esto se llama en esta parte, donde esperamos hacer la validación del turno del bot, él no está esperando a que termine de llamarse este método. Entonces, vamos a decirle que este es un future void y con esto, si es que yo llego a este else,
yo voy a decirle que tú me deberías esperar. Un error que se detectó al momento de validar el prompt que estábamos enviándole, y es que al parecer esta información que se pintaba en los logs estaba escuchando, se estaba referenciando al mismo espacio de memoria donde teníamos el listado de balas. Entonces, ¿cómo es que se solucionó eso? Esa solución vino en este punto donde estamos creando una nueva instancia de este listadito. De esa manera, si es que este cambia el estado a través del state del notifier, el log no se ve afectado. ¿Por qué? Porque está haciendo referencia a una nueva instancia del estado de balitas. Ese es el único ajuste que se hizo, y fíjense que ahora sí está reportando la información adecuada, y en base a eso la inteligencia artificial ya puede tomar la decisión. Y bueno, hasta ahí hemos llegado a implementar el modo de player versus PC y player versus IA. Y bueno, hemos llegado al final de esta serie en donde vimos bastante contenido interesante. Iniciamos creando la mecánica básica de nuestro minijuego inspirado en Bookshot Roulette. Posterior a eso conocimos Rive y cómo integrar animaciones interactivas en nuestros proyectos de Flutter. Y finalmente creamos nuestros modos de juego Player vs PC como Player vs IA, que como ya es costumbre en el canal usando Google AI Studio. El proyecto estará en GitHub con el enlace en la descripción junto al acceso a Rive y Google AI Studio por si aún no han probado implementar inteligencia artificial en sus proyectos. Recuerden que esto solo es el comienzo, aún hay mucho por mejorar y explorar. Sigan creando, experimentando y dejando volar su creatividad. Cuídense mucho y nos vemos en un siguiente video.